Hola. Hemos visto que en la naturaleza la materia sufre una gran cantidad y variedad de cambios. Estos cambios los podemos clasificar en cambios o procesos físicos y cambios o procesos químicos. Los primeros, los cambios físicos, son aquellos en los que la materia no experimenta un cambio en su identidad. Los procesos físicos son aquellos procesos en que las sustancias siguen siendo las mismas, solamente cambia, varía la forma en que se presentan ante tus ojos. Un ejemplo concreto: la evaporación del agua. El agua pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. Pero el agua, como sustancia, como especie química, sigue siendo la misma en estado gaseoso. Simplemente el cambio que ha experimentado es que de estar las moléculas de agua muy juntas, muy próximas entre sí en el estado líquido, en el estado gaseoso van a estar muy separadas y muy lejanas unas de otras. Y cuando el agua se congela y tenemos el hielo, en el hielo seguimos teniendo agua, sigue siendo esta la sustancia. El cambio, ¿en qué radica? En que las moléculas de agua han adoptado posiciones físicas fijas en el espacio y también con mayor proximidad unas de otras, de manera que se configura el estado sólido. En general, los cambios de fase, los cambios de estados de agregación, sólido a líquido, líquido a gas, sólido a gas directamente, estos son ejemplos de cambios físicos. Por el contrario, en el caso de los cambios químicos, ¿cómo podemos entender esto? Desde un punto de vista de la visión macroscópica, entendemos un cambio químico, un proceso químico o reacción química como una transformación de una sustancia en otra. Con una parto y comienzo con ciertas sustancias y al final del proceso obtengo otras muy distintas, con propiedades muy diferentes. Eso es desde el punto de vista macroscópico. ¿Y qué ejemplos podemos dar? La oxidación de un clavo. El clavo es una muestra de materia, se trata de hierro, tiene una clara apariencia metálica, es brillante, es duro, tiene resistencia mecánica, y cuando termina el proceso de oxidación, ¿qué es lo que tenemos? Herrumbre, que es un polvo que tú conoces, tiene el color característico del óxido. Otro ejemplo que podemos dar, la combustión de la gasolina en el motor de los automóviles. Sabes bien que la gasolina es un hidrocarburo en estado líquido. Al reaccionar con el oxígeno a alta temperatura y alta presión en el motor del automóvil, ¿qué obtenemos? Dos gases, dióxido de carbono y agua. Y estos son producidos a partir de gasolina y oxígeno. Puedes ver, ahí hay una transformación de una sustancia en otra. Este es otro ejemplo de reacción química y es un ejemplo maravilloso, porque es uno de los pilares, uno de los sustentos de la vida en nuestro planeta. La síntesis de la glucosa, del azúcar, en las plantas a partir de agua y dióxido de carbono. Las plantas son fantásticas, maravillosas industrias naturales. A partir de sustancias tan simples como el agua y el dióxido de carbono, las plantas son capaces de sintetizar la glucosa y de la glucosa la celulosa o el almidón. Tenemos que a partir de un líquido, a partir de un gas, en la planta se obtiene una sustancia sólida, como es el caso del azúcar. Y
Otro ejemplo, la disolución del zinc, un metal, en una solución ácida. Esta es una reacción en la que se libera un gas, se libera gas hidrógeno. Entonces puedes reconocer que estas son reacciones químicas porque claramente existe una transformación de una sustancia en otra. La reacción química, ¿cómo podemos entenderla desde un punto de vista microscópico? ¿Cómo explica Dalton y su teoría atómica la reacción química? Dice, la reacción química es simplemente un reordenamiento de átomos. Y para que entiendas mejor esta afirmación, tenemos aquí un ejemplo. La reacción de hidrógeno y oxígeno para producir agua. Esta es una reacción de combustión del hidrógeno. Esta es quizás la reacción química que libera mayor cantidad de energía por unidad de masa de combustible. De hecho, es la reacción química que le permitió en muchas oportunidades al transbordador espacial vencer la fuerza de gravedad. Lo que te estoy diciendo, el hidrógeno era el combustible que se usaba en la lanzadera espacial. Bueno, y en esta reacción se combinan dos moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno para producir dos moléculas de agua. Tienes aquí la ecuación química que representa esta reacción. Una ecuación química en la que los reactivos están escritos a tu izquierda y los productos están escritos a tu derecha. Y una flecha indica el sentido del cambio. Esta ecuación está siendo representada aquí con simples modelos. Tenemos las dos moléculas de hidrógeno que se combinan con la molécula de oxígeno para formar las dos moléculas de agua. ¿Qué es lo que puedes observar aquí? Que la cantidad de átomos de oxígeno en reactivos, 2 en total, es igual a la cantidad de átomos en los productos, 2 en total. Y la cantidad de hidrógeno en los reactivos, 4 en total, es igual a la cantidad de átomos de hidrógeno en los productos, 4 en total. Y no nos extrañe que sea así, porque ya Lavoisier había dicho para las reacciones químicas que en ellas la masa ni se crea ni se pierde, simplemente se transforma, la materia se transforma. O sea, en una reacción química se cumple la ley de conservación de la materia. Y para que esto se cumpla, bueno, los átomos en reactivos y productos tienen que ser los mismos. Los átomos ni se crean ni se destruyen, simplemente se reorganizan. Por eso son tan importantes estos coeficientes que hemos escrito aquí con rojo, que llamamos coeficientes estequiométricos. Porque estos coeficientes son los que nos permiten que la ecuación química cumpla con esta importante ley de la naturaleza, la conservación de la masa.